Para eso, la intensidad la va a medir a partir de la velocidad media propulsiva de la primera repetición de la serie, que le va a permitir ser un gran indicador del objetivo del entrenamiento. Y él va a cuantificar la pérdida de la calidad de la serie a través de la pérdida de velocidad en la primera serie. Igual a intensidad, lo que va a permitir es que igualar la intensidad a pesar que la cantidad de repeticiones sea diferente. Porcentajes de pérdida de diferentes efectos. Es decir, que los diferentes porcentajes de pérdida de velocidad van a indicar diferentes efectos en el entrenamiento. Para traducir un poquito esto, lo que hace Vadillo es usar las cargas que le corresponde para la zona de entrenamiento que quiere usar, altas cargas por ejemplo, y la primera serie la usa una especie de test, donde con diferentes dispositivos como pueden ser el encoder lineal, aplicaciones, videoanálisis, mide la velocidad media propulsiva de esa primera repetición. Y a partir de ahí, al final de la serie, mide qué porcentaje de velocidad perdió entre la primera y la última repetición de esa serie. En función de la porcentaje de pérdida de velocidad en la serie, plantea diferentes zonas de entrenamiento. Lo que se busca es que en la serie no se pierda más de un 20% de velocidad. ¿Está? Para trabajar manifestaciones de fuerza y de potencia en el deporte acíclico. Cada objetivo va a tener su diferente porcentaje. ¿Está? Mientras más nos acercamos al fallo, más pérdida de velocidad habrá. Mientras menos perdamos en la serie velocidad, menos fatiga y por lo tanto más volumen de calidad. Estos planteos se pueden compensar un poco en la práctica con el carácter del esfuerzo y con las repeticiones de reserva, sabiendo que te sobre una o dos en zonas de cargas máximas vas a estar trabajando bien la fuerza máxima, perdiendo un poco de velocidad, más de 40%, alrededor de 40-30%, que es lo adecuado para esa zona. Y si queremos trabajar potencia, no podemos perder más de un 10-15%. Por eso se dice que se trabaja el 50% del esfuerzo, del carácter del esfuerzo, la potencia. Con el peso de 6 hago 3 repeticiones. Y ahí me aseguro que no voy a perder la velocidad para afectar la potencia. Entonces le recomiendo los estudios de Villanueva 2007 y planteos de Vadillo, el 50% del carácter del esfuerzo y las repeticiones de reserva, para que puedan ampliar un poco más este concepto. La velocidad media propulsiva. Otro gran recurso que vamos a utilizar es el fenómeno del PAP, con los métodos contrastes, complejo, francés y clúster. El método contraste consiste en alternar series pesadas con series ligeras. El método complejo consiste en bloques pesados, completos y después bloques ligeros. El método contraste francés combina ejercicios básicos, compliométricos, derivado del levantamiento de pesas y el gesto específico. Y el método clúster hace microseries. Microseries hace de los métodos básicos, de los ejercicios básicos. Antes que nada, vamos a plantear el PAP según patrones básicos de movimiento. Acá tenemos un ejemplo del contraste y el complejo, cómo el método contraste alterna constantemente cargas pesadas con cargas ligeras, propio peso del cuerpo. El método búlgaro lo que hacía era carga pesada, por ejemplo, 85% de sentadilla, y luego a continuación hacía
con el 40% la misma sentadilla. Acá lo que se alterna es un gesto pesado con una carga pliométrica, por ejemplo. El complejo, la diferencia es que agota todas las series pesadas, hace una macropausa y después hace el trabajo de pliometría. Es decir, que el complejo lleva mucho más tiempo el reclutamiento. Esto puede ser mucho más útil en personas avanzadas que tienen más potencial de fuerza. En cambio, el contraste podría ser más para personas con menos desarrollo de la fuerza, que se van a ver más potenciado el gesto explosivo. Porque lo que busca la potenciación posactivación en realidad es trabajar fuerza máxima y potencia, pero lo que busca es potenciar las condiciones en las que se ejecuta el gesto explosivo. Hay varias teorías, la más aceptada es el aumento del reclutamiento de las unidades motoras y la fosforilación de las cadenas pesadas de miosina. Como les decía, el método contraste francés combina la situación de carga pesada, pliometría, DLP y gesto específico, donde siempre tiene que haber analogías, dinámicas, componentes neuromusculares compartidos. Es decir, yo no puedo hacer un press de banca y después saltar. Tengo que hacer un press de banca y lanzar. Tengo que hacer una sentadilla y saltar. Tiene que haber analogías de activaciones neuromusculares entre los gestos, para que sea potenciado uno con respecto al otro. Algunas fundamentaciones que se han visto en investigaciones sacadas del análisis que hizo José Vicente Beltrán Garrido, los efectos a corto plazo y a largo plazo que permite el método contrastes. Básicamente, la potenciación en la segunda actividad puede ser favorecida esa segunda actividad o que puede quedar facilitada las actividades explosivas hasta incluso 6 horas posteriores a la potenciación. Eso lo plantea Sáez de Villarreal en el 2007. Pero también se vio que estas situaciones se dan en gestos sencillos, de actividades motoras básicas fundamentalmente, lo que cuesta demostrar que muchas veces se hay una transferencia real a los gestos complejos específicos. En cuanto a los efectos a largo plazo, en periodos de 3 a 4 semanas se ve un aumento de la fuerza explosiva manifestada a través de la mejora del salto vertical, por ejemplo. En cuanto al rendimiento muscular a corto plazo, no parece resultar beneficioso cuando se trata de efectos a corto plazo. En cambio, sí estaría justificado su utilización para conseguir un aumento de rendimiento a largo plazo mediante un proceso de entrenamiento mínimo de 4 semanas de duración. A los efectos a largo plazo del método, los principiantes con un menor nivel de entrenamiento obtienen mayores beneficios que los participantes con un mayor nivel de entrenamiento. También los hombres más que las mujeres. Se comprende que a largo plazo se obtienen mayores beneficios y que a su vez los principiantes se ven más beneficiados del contrastes. En cambio, los avanzados deberían favorecerse más del complejo, necesitar más series de reclutamiento. Entonces, en cuanto a lo que es el trabajo explosivo, que recordemos que venimos de trabajos de cargas elevadas, del 80-85% de RM, tampoco tiene que ser el 100%, porque genera una fatiga excesiva.